estar teniendo nuestra lectura el día de hoy. Puede usted leer juntamente conmigo y vamos a leer los primeros 5 versos del libro de los Hechos, donde dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo venimos a ti, mi Dios, en esta noche, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza. Venimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor, eres nuestro Dios, eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el único que es digno de ser honrado y de ser glorificado. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, Señor, en este momento, para pedirte, mi Dios, que tu palabra, Señor, sea, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo en este lugar, y que llegue al corazón y la vida de aquellos, Señor, que han venido con un corazón dispuesto a buscar de tu santa palabra. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te pido que estés con nosotros y que hables de una manera gloriosa, Señor, en esta noche, al corazón y la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús y te decimos amén. Amén y amén. Aleluya. Bueno, como ya les dije hace un momento, hoy vamos a estar comenzando estos estudios, ¿verdad?, tan especiales del libro de los Hechos. Vamos a tratar de cubrir el libro completo, capítulo por capítulo, parte por parte. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario, quiere usted decir algo, no se quede con las ganas. Vamos a tener un estudio interactivo, vamos a poder tener preguntas, comentarios, respuestas, y vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad?, de acuerdo al pasaje que estemos, ¿verdad?, tomando en cuenta, ¿verdad?, en el estudio. Así que el día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 1 y vamos a dividirlo en 2 partes. Vamos a dividirlo, la primera parte, ¿verdad?, la manera en que el escritor está hablando. Vamos a estar mirando lo que Lucas nos va a estar diciendo, y enseguida vamos a estar mirando también, ¿verdad?, la segunda parte, que es acerca del desarrollo de los discípulos en esta parte del capítulo número 1 del libro de los Hechos. Lo primero que vamos a mirar entonces en esta preciosa noche es que el libro de los Hechos, hermano, tenía un escritor, ¿verdad que sí? ¿Saben quién es el escritor? No se sabe exactamente. Escritor. ¿No saben quién es el escritor? Dicen que está entre Lucas y todos. No. Cuando miramos, por ejemplo, el escrito, aquí estamos mirando que en el principio, ¿verdad?, cuando vemos al escritor, el escritor se llama Lucas, ¿sí? Ahí lo va a mirar en el capítulo 1. Lucas escribió también un evangelio, que es el evangelio de Lucas, ¿sí? ¿Lo ha visto, verdad? Amén. El evangelio de Lucas. Este escritor, hermano, la Biblia nos dice que era también un doctor. ¿Ok? Lo que quiere decir que este hombre era un hombre muy preparado, no era una persona del vulgo, para que usted entienda, era una persona que sabía de letra, sabía de estudio, era una persona, ¿verdad?, que había estado aprendiendo, estudiando. Así que vamos a mirar cosas muy importantes acerca de este escritor llamado Lucas. En la palabra de Dios, cuando usted mira, por ejemplo, en el capítulo número 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, ahí dice, ¿lo ve usted? Por eso es que le digo que es Lucas el escritor, porque la misma introducción la tiene en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 y el verso número 3, donde dirige, ¿verdad?, también su escrito a una persona que se llama Teófilo, ¿verdad que sí? Ahora, en este pasaje de la Escritura encontramos, ¿verdad?, a Lucas el doctor escribiendo, ¿verdad?, del libro de los Hechos, y también estamos hablando del Evangelio según San Lucas, el cual fue escrito por el doctor Lucas.
y lo puede encontrar, ¿verdad? Que se menciona su nombre y también, ¿verdad? Su doctorado en Colosenses capítulo 4 y el verso número 14, ahí lo va a encontrar usted. ¿Verdad? Que el apóstol Pablo se refiere a él como el doctor amado. O sea, él era una persona, le digo, que era conocido entre los apóstoles y los discípulos del Señor, ¿verdad? Por su profesión. Era una persona que sabía acerca, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo. El libro de los Hechos, cuando hablamos del libro de los Hechos, voy a ir rapidito, hermano, en esto. En el libro de los Hechos encontramos, hermano, que el libro de los Hechos no fue hecho como un libro, sino como una carta. El libro de los Hechos no es como un libro. Se le da el nombre del libro por el volumen que este libro tiene y los capítulos que se encuentran en él, pero el libro de los Hechos fue, hermano, hecho como una carta. Fíjese bien. Ahorita le voy a explicar por qué. Cuando miramos en el libro de los Hechos, la forma en que fue escrito, la Biblia nos enseña que este libro, el doctor Lucas escribió, y lo escribió con el único propósito de enviárselo al excelentísimo Teófilo, ¿sí? Teófilo aparentemente, ¿verdad?, es una persona, ¿cómo se dice?, un amigo muy íntimo de él. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más de él, pero quiero primero ver la manera en que fue enviado. Y note usted que el doctor había enviado antes ya un tratado, le había enviado ya una carta o le había enviado un escrito. Ese primer tratado del que habla, ¿verdad?, aquí el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, es el Evangelio según San Lucas. O sea, está hablando del Evangelio según San Lucas. Así que cuando miramos la manera en que se escribió este libro se escribió, ¿verdad?, como una carta que le fue enviada al excelentísimo Teófilo, y se le envió con el único fin de mostrarle y enseñarle, ¿verdad?, como dice, ¿verdad?, el capítulo número 1, verso 1 del libro de los Hechos, donde dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, está hablando de su resurrección y la manera en que él, ¿verdad?, es tomado para ser llevado a su gloria. Vamos a hablar ahorita sobre esos puntos importantes. Así que cuando hablamos del excelentísimo Teófilo, bueno, a él fue enviada la carta, pero aquí hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de Teófilo, resulta que Teófilo, la palabra Teófilo que usted encuentra en el libro de los Hechos y en el Evangelio según San Lucas, vamos a encontrar con que Teófilo aparentemente no es una persona, no era un amigo, no era un conocido. Según se nos dice, por ejemplo, el doctor Lucas era de descendencia griega, o sea, él era un griego, no era judío. Y este hombre, ¿verdad?, cuando habla de Teófilo, la palabra Teófilo significa amigo de Dios o amado por Dios, ¿sí? O sea, amigo de Dios. Cuando hablamos de Teófilo, en griego quiere decir amigo de Dios. ¿Qué le parece? Quiere decir entonces que, le voy a decir por qué es que, le estoy diciendo esto. En toda la historia bíblica, en el Evangelio y en el Nuevo Testamento y en todas las alusiones que hacen los apóstoles acerca de Lucas, no se menciona en ningún momento al excelentísimo Teófilo. No se sabe, ¿verdad?, con exactitud si era una persona o si era un amigo muy íntimo de Lucas, no se sabe, pero por la relación que tenía con los discípulos y con los apóstoles, aparentemente Teófilo, hermano, solamente era un seudónimo, ¿sí? Era solamente un nombre honorífico que se le estaba brindando, ¿verdad?, a la iglesia de Dios. O sea, Lucas no le está escribiendo a una persona, sino a toda una iglesia, ¿sí?, considerándolos amados de Dios o amigos de Dios.
O sea, cuando Lucas se refiere al excelentísimo Teófilo, es como si estuviéramos diciendo al excelentísimo amigo de Dios, al excelentísimo amado por Dios. O sea, el mensaje del apóstol, de Lucas, el doctor Lucas, es dirigido a la iglesia del Señor. Es una carta dirigida a todos los creyentes que aman al Señor Jesucristo. Es una carta, ¿verdad?, que, hermano, llevó a cabo de una manera, hermano, tremenda, preciosa. Una de las cosas que encontramos en el libro de los Hechos y también en el Evangelio de Lucas es que el trabajo de Lucas fue un trabajo muy, pero muy, hermano, extenuante, voy a decirlo así. Lucas se destaca por la forma en que escribe y por la manera en que enfoca los detalles y los puntos de la vida de Cristo, hermano, y todos los milagros que se llevaron a cabo en el Evangelio según San Lucas. Pero el Evangelio según San Lucas no fue escrito sin antes Lucas mirar, hermano, a Mateo, leer a Mateo y leer también a Marcos. Entonces de allí él empieza a investigar, a escribir y a investigar cada parte, hermano, que ellos mencionaban, con personas que miraron, que fueron testigos de aquellos hechos, y él empezó a escribir el Evangelio que hoy conocemos como el Evangelio, hermano, según San Lucas. Pero cuando empezamos en el libro de los Hechos, ahora miramos a un hombre que se convierte como en un periodista, alguien que anda detrás de la noticia, que está en donde se encuentra el movimiento del Espíritu de Dios, donde se mueve, ¿verdad?, la presencia del Evangelio, donde está Cristo haciendo milagros y maravillas. Y por eso encontramos el libro de los Hechos, hermano, un libro, hermano, tremendamente completo, con detalles, hermano, de la vida de cada uno de aquellos, hermano, que vivían en los tiempos, ¿verdad?, del apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pedro, en los tiempos de Esteban, en los tiempos de Felipe, de muchos, ¿verdad?, grandes hombres que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Así que el trabajo de Lucas fue un trabajo tremendamente extremo, fue un trabajo, hermano, muy dedicado, pero llama mucho la atención que era una persona muy observadora, era una persona, hermano, que escribía con lujo de detalle lo que estaba mirando, y era una persona, hermano, que sabía escribir bien lo que él quería enseñar. Amén. Lo que él quería presentarle a Teófilo lo hizo de tal manera que cualquiera que lee el libro de los Hechos puede entender, hermano, con claridad lo que el libro de los Hechos está enseñándole a Teófilo, ¿verdad? Al amigo Teófilo, que cuando dijimos traducido es amigo de Dios. O sea, lo que él me quería enseñar, ¿a quién? A mí y a usted. Amén. Así que estos son los datos que empieza, ¿verdad?, mostrando Lucas a través del libro de los Hechos. Pero cuando miramos en el capítulo 1, del verso 1, hermano, al verso número 8, vamos a encontrar algo muy importante. Hay tres cosas, hermano, que tenemos que, hermano, empezar a investigar. Lo primero que miramos aquí, déjeme apuntarle rapidito. Si tiene alguna pregunta o un comentario, puede decírmelo sin temor, ¿ok? ¿Amén? Amén. Bien. Lo primero que encontramos aquí es que Lucas nos menciona la ascensión de Jesús. Voy a ponerlo así, ¿sí? La ascensión de Jesús. El segundo punto que nos presenta Lucas es, hermano, su resurrección. La resurrección. Y el tercer punto que Lucas presenta, hermano, es su promesa. Del Espíritu Santo. Ahí está. Tres cosas muy importantes en el primer punto, hermano, que vamos a estar tocando.
Es que cuando hablamos acerca del primer capítulo del libro de los Hechos, vamos a ir con calma, vamos a estar mirando, ¿verdad?, por qué cada parte de lo que escribió Lucas en el libro de los Hechos se convierte en algo muy importante. Díganme. ¿Cómo podemos investigar que fue Lucas el escritor? Porque en el Evangelio según San Lucas, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo número 1, verso 3. Aleluya. Lo tenemos, San Lucas, capítulo número 1 y el verso número 3. ¿Sí lo tenemos ya listo ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Verdad que sí? Ahora, note usted que nadie más le escribe al excelentísimo Teófilo. Ningún evangelio está dirigido al excelentísimo Teófilo. Ninguno de los demás libros del Nuevo Testamento están dirigidos al excelentísimo Teófilo. Segunda parte importante es que en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio, ¿verdad que sí? O sea, Lucas ya había escrito un tratado, o sea, él le llama tratado. Ya había enviado su primera carta, vamos a decirlo, a Teófilo. Ya le había enviado su primer mensaje, su primer escrito. Y en el libro de los Hechos le recuerda: ya envié el primero y ahora te estoy enviando. ¿Y qué es lo que dice? En el Evangelio según San Lucas, note usted verso número 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado. ¿Sí o no? Investigado. O sea, no es algo, hermano, que a él solamente se sentó y empezó, ¿verdad?, a decir: oh, esto me gusta de Mateo, esto me gusta de Marcos, y empezó a escribir. No, él investigó, hizo un trabajo de investigación, hermano, en sus escritos. No es una persona, como le dije, que está solamente, hermano, haciendo cualquier tipo de libro o carta. Él está investigando cada parte, y lo que él está haciendo es para poder, hermano, voy a decirlo así, lo que él quiere decir cuando dice que investiga lo que está haciendo es con el propósito de que entendamos que lo que él nos está diciendo es ciertísimamente verdadero. O sea, él lo comprobó, para que usted comprenda mejor. Lo comprobó, no está solamente diciendo: bueno, los apóstoles dijeron, bueno, allá oí que alguien dijo. No, él fue y platicó con las personas, ¿verdad?, que recibieron ese milagro o que estuvieron presentes en el momento del milagro, para que usted se dé cuenta de la importancia del escrito. ¿Amén? ¿Todo bien? Amén. Bien. Así que cuando miramos la siguiente parte, las primeras tres cosas que nos menciona el libro de los Hechos en el capítulo número 1, del verso número 12 en adelante, note usted lo que dice. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber ¿qué? Dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, no entendía, por qué el doctor Lucas empieza primeramente hablando de la ascensión de Jesús, o sea, de que Jesús fue levantado. La ascensión quiere decir que Cristo fue levantado hacia los cielos vivo. Quiero que usted ponga mucha atención. Cuando estábamos, hermano, en la tradición, hermano, religiosa, en la que muchos de nosotros pasamos, nos habían dicho que María, ¿verdad?, había ascendido a los cielos. La palabra ascender quiere decir que no murió, ¿sí?, que fue llevada con vida, pero eso es falso. María sí murió. María no ascendió a los cielos en vida. Pero Cristo Jesús, dice la Escritura, ascendió a los cielos, y la Biblia dice que fue delante de muchos testigos. ¿Ok? ¿Por qué es que Lucas enfatiza esta parte? Mire, cuando hablamos, hermano, del cristianismo,
una de las cosas importantes, hermano, que nosotros tenemos que entender en nuestra fe cristiana es que el cristianismo cree en un Dios que reina eternamente. ¿Sí? ¿Cuántos creen en un Dios que reina eternamente? ¿Sí? Ese Dios, el cual nosotros decimos que reina eternamente, es Cristo. Y es llevado ante muchos testigos, hermano, hacia la gloria de Dios. ¿Por qué dicen en el versículo número 2? Dicen, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogidos, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice ahí, ¿verdad? Apareciéndoseles acerca del reino de Dios. Quiere decir entonces, hermano, que cuando hablamos, hermano, de la ascensión de Jesús, una de las cosas que Lucas, hermano, plasma en su escrito es que no fue una ascensión en donde nadie se dio cuenta, en donde, ¿cuándo pasó eso? ¿O quién estaba ahí que lo miró? No, no. Él plasma en su escrito algo muy importante para la fe cristiana, y él nos dice que él ascendió hacia los cielos en presencia de sus discípulos. Que, hermano, cuando usted mira los evangelios, dice que eran como 500 o más, ¿sí? En presencia de ellos, Cristo asciende a la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque tenemos a un Dios, tenemos a un Cristo que vive eternamente y para siempre. Creemos que Cristo está sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre. Mire, es muy importante lo que la Biblia nos dice acerca de esto. A veces tenemos una confusión, hermano, religiosa en nuestra cabecita, porque la verdad, estudiamos poco la palabra de Dios. Porque nosotros, hermano, no nos ponemos a contemplar la Escritura con deseo de escudriñarla. A veces la leemos por obligación, la leemos porque, hermano, bueno, quiero ver a ver qué dice Dios en su palabra, pero nunca lo hacemos con el propósito, hermano, de escudriñarla, de buscar, de hurgar en ella y profundizar en lo que dice. Y por eso es que cometemos errores como este. Cuando miramos, por ejemplo, a Cristo Jesús, encontramos que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, dice la Escritura, tenemos que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? O sea, tenemos que orar en el nombre de Jesús para poder entrar a la presencia del Padre. Pero eso no quiere decir que Cristo esté aquí en la tierra, caminando en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo. El que camina con nosotros y nos lleva, hermano, a la gloria de Dios es el Espíritu Santo, por mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aprendiendo? Cuando usted entonces mira, lo que Lucas está tratando de enfatizar aquí es tratar de fortalecer nuestra fe y hacernos entender que el Dios nuestro vive eternamente y para siempre. Él es soberano y Él ascendió a la gloria, ascendió a su reino en presencia de muchos de sus discípulos. Amén. Lo segundo que encontramos, hermano, en este escrito, voy a ir rapidito porque el tiempo ya ve que corre. La siguiente parte que miramos es que nos presenta la resurrección. La resurrección era la segunda parte, o es la primera parte para nosotros, hermano, más importante de nuestra fe. Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, uno de los problemas que se suscitó en los días de Jesús, cuando Cristo fue crucificado, es que se soltó una mentira iniciada por el mismo sacerdocio judaico, en donde se decía que Jesucristo no había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo. Y muchos de ellos lo creyeron, y dice que hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen creyendo eso, que Cristo Jesús no resucitó, sino que robaron el cuerpo y, ¿verdad?
y por eso es que no lo encontraron en la tumba. Pero aquí está hablando alguien que investigó, aquí está hablando alguien, hermano, que se tomó el tiempo de hacer una investigación periodística profunda, y dice: hasta el día en que fue recibido arriba, verso número 2, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se les apareció? Vivo. Con pruebas. ¿Sí o no? Se les apareció con pruebas. ¿Cómo podemos entender lo que Lucas está tratando de decirnos? Claro, si se presentó vivo, sí, todos vieron que estaba ahí vivo, pero con pruebas. ¿Cómo podemos entender lo que Lucas está tratando de decir en el verso número 3? Si usted le preguntaran en esta noche, ¿cuáles son las pruebas que usted tiene de que Cristo Jesús resucitó? A ver, dígame una. Aleluya. La herida en su costado. A ver, vamos a ver. Se apareció en el aposento alto. ¿Sí? O la prueba de que apareció. No, yo digo porque la herida en su costado. Sí, pero si a alguien le preguntara, y usted tiene que comprobar a esa persona que usted tiene una prueba que verdaderamente Jesús resucitó, ¿cómo se lo probaría? Por eso dice, con pruebas. A ver, aleluya, despiértense, aleluya, gloria a Dios, estamos en un estudio. Le dijo que pusiera su dedo dentro de su... ¿A quién le dijo? A este... Más. ¿Qué? Note la importancia de lo que estamos haciendo, hermanos. Somos creyentes en Cristo Jesús y no podemos decirle a una persona, no, ahí hay una parte donde, ¿sí, dónde? ¿A quién? ¿Cómo? Pruebas, ¿verdad que sí? La prueba se encuentra en que cuando Cristo se le aparece a los discípulos, ¿sí? Dice la Escritura que todos ellos se quedaron atónitos de verle que había resucitado, que estaba vivo, ¿verdad que sí? Pero hubo alguien que dijo, yo si no toco con mi mano su llaga, ni me lo platiquen, ¿sí o no? Y entonces se apareció Jesús. ¿Y qué fue lo primero que le dijo al que dijo que no, si no tocaba, no creía? Lo primero que le dijo fue, Tomás, ven y toca, para que no seas incrédulo, ¿verdad que sí? Ahora, esa es una prueba. Hubo alguien entre los 12 que se llamaba Tomás, que tocó las heridas de Jesús resucitado. ¿Sí o no? Otra prueba. Sí, comió con ellos, ¿verdad? Pero otra prueba de que resucitó. Cuando iban los dos apóstoles platicando y diciendo, los que iban a Emaús, del camino de Emaús. se les aparece y les dice, Otra prueba. Pues a la mujer que se le apareció el Señor primero. La que fue a buscarle, ¿sí? ¿Que fue quién? María Magdalena. Dice que cuando llegó y miró la tumba vacía, ¿qué fue lo primero que hizo? Se puso a llorar, porque ella creyó que se habían, ¿qué? Robado el cuerpo. ¿Por qué creyó eso? Porque esa era la mentira que estaban persiguiendo o comentando allá en el pueblo. Entonces ella llega y encuentra que el cuerpo no se encontraba en la tumba, porque iba a ungirlo. Ella iba a ungirlo. ¿Qué quiere decir? Ella creía que estaba muerto. ¿Me explico? Creía que estaba muerto. Ella no iba creyendo en la resurrección de Jesús. Ella no iba diciendo, Cristo dijo que hoy se iba a levantar como a las 6 de la mañana. No, ella no iba creyendo. Ella iba con todo lo necesario que se llevaba, ¿verdad?, en la práctica para ungir un cuerpo cuando había muerto. Así que ella esperaba encontrar a quién, a Jesús adentro de la tumba muerto.
Cuando ella llega y encuentra la piedra removida, dice que se pone a llorar, ¿sí? Porque ella piensa que el cuerpo ha sido robado, pero cuando estaba en ese llanto, cuando estaba en ese momento de frustración, se acerca a alguien y ella lo confunde. ¿Con quién? Con el, dice, el hortelano, que era la persona encargada de cuidar las tumbas, de cuidar que no fuera profanado ningún lugar. Pero ella lo confunde porque la hora en que se acercó a la tumba era muy de mañana, dice la escritura. O sea, iban a dar las 6 o eran las 6 de la mañana, todavía estaba oscurito. Por eso ella no pudo contemplar y ver al que estaba hablando con ella. Pero aquel que empezó a hablar con ella, empezó a hablarle con palabras, hermano, en donde ella reacciona y se da cuenta que el que le está hablando es su maestro, Jesús. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que hace cuando tiene esa, hermano, esa confirmación de que el que está hablando con ella es Jesús? Lo quiere abrazar. Lo abraza. No lo quiere abrazar, lo abraza. Se le tira a sus pies. ¿Y qué le dice? No me toques, porque todavía, dijo él, no he ascendido a mi Padre. O sea, pruebas. Cuando Lucas está hablando de pruebas, en este versículo, él está hablando de que platicó con esas personas, que estuvo con ellas, que hermano, que le platicaron la historia personal, palabra a palabra, cara a cara. No es algo que, dijeron que sí, se le apareció fulano de tal y estaban ahí reunidos, sentados. No. Él investigó profundamente y él, hermano, confirmó cada uno de estos hechos, porque al mandar esta carta, él quería que los que la iban a leer, el que iba a leer esta carta, hermano, estuviera ciertísimamente convencido de que esto pasó. Por eso dice que fue como con pruebas indubitables. Se presentó delante de ellos, hermano, con suficientes pruebas. Toquen, miren, vean. Y ellos pudieron darse cuenta que ahora tenían a un maestro vivo que podía mostrar las heridas en sus manos, podía mostrar la herida en su costado, pero podía comer con ellos, podía estar platicando con ellos, podía caminar con ellos, atravesaba las puertas sin abrirlas, y cada una de esas cosas fue investigada por Lucas. ¿Alguna pregunta, un comentario? ¿Todo está bien? No se me duerman, aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Así que cuando nosotros hablamos, hermano, de la resurrección de Cristo, quiero que usted vea que Cristo también se presentó a ellos durante 40 días después, hermanos, de la resurrección. ¿Por qué Lucas se toma el tiempo de decir que caminó con ellos durante 40 días después de la resurrección? ¿Alguien podría poner su mente a funcionar en este momento y decirme por qué cree usted eso? ¿Por qué cree que Lucas menciona que estuvo 40 días después con ellos? ¿Será que se reflejan los 40 días que estuvo en ayuno también? Podría ser. ¿Cree usted que por eso? ¿Por qué cree usted que Lucas enfatiza que durante 40 días después estuvo con ellos, con los discípulos? Esos son todos los días que él anduvo investigando. O sea, para nosotros tiene sentido. Para nosotros tiene sentido los 40 días, ¿verdad que sí? 40 días, 40 años, ¿verdad? Todo eso tiene sentido para nosotros, 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo eso tiene sentido. El número 4 muy importante, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de este pasaje y la forma en que Lucas lo presenta, es porque si se hubiera, por ejemplo, supongamos que Cristo se les apareció un día, llegó un día, se apareció con ellos y todos lo vieron vivo y que caminó con ellos, estuvo en un día, cualquiera puede decir, era
un fantasma, ¿verdad? Porque es que ellos tenían tantas ganas de verlo que se lo imaginaron en medio de ellos, ¿verdad que sí? Oh, si hubieran sido 2 días, es que ellos estaban bien dolidos, bien lastimados y creían verlo en todas partes, ¿sí o no? ¿Dónde está la porción que dice Lucas que se me apareció? Aquí en el capítulo número 1, ¿sí? Uno de los hechos, ¿qué verso? Dice verso número 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así dice. Ahora, note usted que se les aparece durante 40 días, hermano, para dejar en claro que no es una aparición, ¿sí? Es una resurrección. Cristo resucitó, iglesia. Lucas le está diciendo al que está recibiendo la carta, Él resucitó y hay pruebas indubitables de esa resurrección. No solamente una piedra quitada, no solamente un sepulcro vacío, no, tenemos pruebas, tocamos, caminamos con Él, comimos con Él, hablamos con Él durante 40 días después. Aleluya. ¿Qué le parece eso? ¿Ah? Durante 40 días después estuvimos, ¿verdad? Con Él, anduvimos con Él, lo vimos a Él. O sea, imagínese lo que está tratando de describir. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hermano, el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo número 15, verso 14, alguien que me lo busque rapidito. 1 de Corintios 15, 14, vea por qué era tan importante lo que aquí se dice de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aleluya, ¿sí? Note que el apóstol Pablo ahora está diciendo, me imagino que la Biblia dice que Lucas y Pablo eran amigos, eran personas conocidas. ¿Verdad? Lucas escribió de algunas cosas que le estaban pasando al apóstol Pablo. Así que cuando estamos hablando de la resurrección, si esto no hubiera sido confirmado, cualquiera podía debatir nuestra creencia. Seríamos dignos de conmiseración, de burla. Cualquiera nos diría, pobrecitos, qué tontos. Cualquiera podría reírse de nosotros, cualquiera podría, hermano, hacer escarnio de nuestra fe. Cualquiera podría decir, les lavaron el coco. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que no. Cristo verdaderamente resucitó de los muertos. A su nombre sea la gloria. Aquí no hay fallas, hermano, aleluya. Aquí no hay con que estamos en una pobre religión. No. Estamos, hermano, en Cristo Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice el Evangelio según San Juan. Amén. Por eso es importante que entendamos el principio. Aquí estamos hablando de que Lucas nos está platicando de los que lo vieron ascender hacia su gloria, de los que lo vieron resucitado y que miraron, hermanos, sus heridas y caminaron con Él, platicaron con Él después de que Cristo se levantó de la tumba. Amén. La tercera parte, el tercer punto, no hay ninguna pregunta, un comentario, nada, todo está bien, vamos bien. Aleluya. El tercer punto importante que encontramos es la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso lo encontramos en el versículo 4 en adelante. Léalo conmigo y dice, y estando juntos, gloria a Dios. Oiga bien, ¿qué dice el verso 5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seremos bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está. Esta promesa viene desde los tiempos de Joel. En el tiempo de Joel se mencionaba acerca de la venida del Espíritu Santo.
Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ahora estamos mirando a un Cristo que le está, hermano, dando un mandamiento a sus discípulos, y el mandamiento que les está dando es que no se vayan de Jerusalén, sino que se queden en este lugar para que esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre era que el Espíritu Santo de Dios descendería, pero era necesario que Cristo Jesús cumpliera el propósito del Padre en esta tierra para que después de que Él fuese llevado a la gloria, entonces viniera la presencia del Espíritu Santo a continuar la obra de Dios, pero ahora, hermano, envistiendo a la iglesia con el poder de su propio Espíritu. ¿Para qué? Para llevarla, hermano, de una manera gloriosa hacia la presencia del Padre. O sea, es un transcurso, es un caminar, es, hermano, un tiempo de santidad, de, hermano, de estar haciendo una preparación gloriosa en la vida de los creyentes, y eso solamente se podría lograr a través del poder del Espíritu Santo. Por eso era necesario que el Espíritu Santo descendiera para que siguiera, hermano, el trabajo que Cristo Jesús había empezado en esta tierra. Él había logrado la salvación en la vida de los hombres. Amén. Pero vamos a suponer esto, supongamos que usted haya creído en Cristo y Cristo lo perdonó de sus pecados y le dio a usted, hermano, la libertad. Ahora usted es perdonado en Cristo y ha sido hecho libre de esas cadenas que lo ataban. ¿Y ahora qué? Hay un libro que así, ¿y ahora qué? ¿Sí? O sea, si no hubiera habido, hermano, el Espíritu Santo a continuación, hermano, estuviéramos otra vez a la deriva, estuviéramos perdidos otra vez, estuviéramos otra vez sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no habría una guianza, no habría una dirección, no habría alguien que tomó, verdad, a ese recién nacido. ¿Para qué? Para, hermano, crearlo, fortalecerlo y, hermano, alimentarlo de tal forma que estuviera listo para ser llevado a la presencia de su Padre. Porque recuérdese que Cristo está ¿en dónde? A la diestra del Padre. Ahora, es el Espíritu Santo de Dios el que lucha con nosotros, el que está peleando con nosotros, el que está constantemente ayudándonos a nosotros. ¿Sí o no? O sea, Cristo, hermano, abre la puerta, pero ahora es el Espíritu el que nos guía hacia la gloria de Dios. Él es el que nos lleva hacia ese lugar. Pero en ese transcurso, hermano, de la tierra hacia el cielo, Él va limpiando cada vida, cada corazón, va limpiando a cada creyente para poderlo presentar ante el Padre sin mancha y sin arruga. Aleluya. Por eso era necesario que, hermano, que Lucas, hermano, dejara en claro el proceso en el que Dios iba a trabajar a partir de ese momento con la iglesia. Amén. A partir de ese momento, Él iba a trabajar de una manera distinta, porque Cristo Jesús había ascendido visualmente al reino de los cielos. Mire, en una ocasión, no voy a decir con quién ni quiero ofender a nadie, solo quiero que sean, es un estudio y quiero que sean conscientes de esto. En una ocasión estuve en un lugar donde yo lo escuché con estos oídos, dicen allá que se han de comer gusanos, dicen. Estuve en una iglesia donde un hombre dijo que en una ocasión, estando reunidos en un tiempo de oración, Cristo se les había aparecido en medio de ellos. Y pues yo me quedé, ¿verdad? Impresionado, ¿no? Porque en aquel tiempo, ¿me entiende? Yo dije, wow, Cristo se les apareció. Y Él dio su predicación y su experiencia que tuvieron, ¿verdad? En esa reunión, y, ¿verdad? Cristo en medio de ellos. Pero conforme fui escudriñando la palabra de Dios, me di cuenta que en el Nuevo Testamento, al único que se le aparece la presencia del Señor Jesucristo en visión, o como si fuese, ¿verdad?
el Hijo del Hombre, es a Juan, el apóstol amado en la isla de Patmos, ¿se recuerda? Pero dice que cuando lo vio, y eso no dijo este pastor. ¿Me explico? Eso no dijo este pastor, diga usted. Entonces, ¿no dice que él anduvo después de que murió los 40 días Sí, con ellos? Sí. Entonces, ¿cómo dice que no lo vieron más personas más que Juan? no. Es que por eso quiero que estudien su Biblia y vean lo que está diciendo. Le dije yo, al principio, Lucas menciona primero la ascensión. Cristo asciende a los cielos después de 40 días, que anduvo delante de los apóstoles y que les presentó pruebas indubitables de su resurrección. Después de eso, él se va ya. Después de eso se va, y lo podemos ver que las únicas partes donde vemos a un Cristo, pero ya no un Cristo como el que conocemos en la tierra, es por ejemplo cuando se le aparece al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Pero ¿qué fue lo que el apóstol Pablo vio? Solo miró un resplandor que lo encegueció y una voz que le habló, que le dijo: yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué, verdad? ¿Verdad? Dura cosa te es dar patadas al aguijón. O sea, note usted que Cristo no se vuelve a aparecer así, ¿verdad que no? En el Nuevo Testamento ya no encontramos una aparición directa de Jesús de esta misma manera. ¿Por qué? Porque ahora el que está haciendo el trabajo es el Espíritu Santo de Dios. Esa es una, y aparte después que ahora él ya ha sido glorificado, él ya no puede estar en donde hay pecado. Es como decir que Dios mismo bajara. Eso no. Por eso quiero que ustedes vean la importancia de esto. Hermanos, si yo les dijera en esta noche, ¿verdad? Si usted hubiera oído eso, uy, hermano, es impresionante. Toda la gente estaba, wow. Incluso la palabra de Dios dice que su segunda venida dice que va a venir, pero va a venir en una nube, y Él no va a venir ¿Verdad que no? Él no va a venir abajo a la tierra. Pero si yo les dijera, ¿saben qué, hermano? Anoche estuve en mi casa entrando en oración y se me apareció Cristo. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué va a pensar usted? Mire, ahorita usted dice, ¿verdad? Sabrá Dios cómo te acostaste, qué comiste, qué cenaste, ¿verdad? Pero si no, mire, si no les hubiera dicho eso, muchos de ustedes dirían, wow, qué espiritual. Ahora, el único que se puede manifestar es el Espíritu Santo, pero susurrarle, ¿no? No se puede aparecer en persona, él no. Punto muy importante que vamos a estar mirando, por eso le digo, escudriñe el libro de los Hechos, ahí lo vamos a ver. Y vamos a estar mirando ahora cómo se manifiesta el Espíritu Santo y de qué manera se presenta a los hombres. Por eso, bueno, vamos a terminar con esta porción para ganarle el tiempo, ¿sí? Cuando miramos entonces aquí acerca de la promesa, era necesario que el Espíritu Santo, hermano, fuera dejado a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús caminó en la tierra, Cristo manifestó su poder, ¿se recuerdan? Él manifestó su poder en los enfermos, en el mundo, en las cosas que existen. O sea, Él manifestó su poder sobre esta tierra, ¿verdad? En medio de toda su gente. Pero entonces, si Cristo Jesús se va y el poder de Dios no queda, o el poder que Cristo manifestó no queda ahora a disposición de la iglesia, entonces la iglesia hubiese quedado desprotegida. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Por eso Dios envía a su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia? Capacita con poder a los creyentes, les da dones, les da, hermano, poder sobre, ¿cómo se dice? Para manifestar la gloria de Dios en la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del poder de Dios, cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que Dios hizo y la manera en que manifestó su gloria y cómo Él, ¿verdad?, mostró su poder, entendemos, ¿verdad?, que la iglesia no quedó desprotegida. La iglesia aún tiene el poder de Cristo en medio de ella,
Porque ha dejado ¿a quién? A su Santo Espíritu. ¿Por medio de quién manifestaba Cristo su poder y autoridad? Por medio del Espíritu. No fue el Espíritu el que le llevó al desierto. No era el Espíritu el que, ¿verdad?, lo llevó, hermano, a estar en ese momento en oración antes de ser tomado preso para pagar el precio de nuestros pecados. Cuando nosotros miramos, hermano, lo que Él está dándole a la iglesia ahora, está como diciendo, dejando su poder y su autoridad en medio de la iglesia. Pero es necesario que entendamos primeramente, hermano, cómo trabaja y funciona, hermano, en este mundo el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo la semana que entra. Amén. En el capítulo número 2. Ahora, vamos a ir rapidito. ¿Hay alguna pregunta o un comentario acerca de la promesa del Espíritu? Sí. Los seres humanos, Sí. todos tenemos espíritu, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero tenemos un espíritu nosotros, aparte del Sí. Espíritu Santo, Sí, hermano. Tenemos un espíritu. que es el que el diablo pelea, ¿no? Para llevarse. El espíritu que usted tiene es el soplo que Dios le dio. Lo dice en su palabra. Eso que usted menciona es un soplo. Cuando Dios le hizo a usted, sopló sobre usted. Le dio un espíritu de vida. ¿Sí? Ese es el espíritu que todos los seres humanos, por eso la Biblia dice que cuando usted muere, sea creyente o inconverso, el espíritu va a la presencia de Dios porque es de Dios. Eso no se lo puede quedar el diablo, ¿sí? Ahora, pero hay algo aquí. Cuando ya se lleve a cabo todo el juzgamiento y todo lo que, verdad, se va a llevar a cabo en el último día, allá en la presencia de Dios, en el juicio del gran trono blanco, allá se le dará a cada uno de aquellos que rechazaron, ¿verdad?, vamos a decirlo, el perdón de Dios. Allá se les dará un cuerpo, se les dará, ¿verdad?, algo que los mantendrá ahora vivos y conscientes en un infierno eterno de fuego, en un lago de fuego. Por eso es importante. Pero este espíritu, este es el poder de Dios que se le da a la iglesia como una capacitación, es como un revestimiento para la vida suya. Amén. Vamos entonces, hermano, a tomar los últimos minutos que nos quedan, y si me paso un poquito, por favor, téngame paciencia. Y ahora vamos a mirar 3 faltas comunes que se cometen cuando el Espíritu Santo no está guiando. Las 3 faltas. Las 3 faltas comunes. Por eso es necesario que usted vea esto, ¿ok? Cuando miramos a partir del verso número 6, vaya conmigo rapidito a su Biblia y vea del número 6 en adelante. Quiero mostrarle algo muy importante. ¿Hechos? Hechos, sí, seguimos en Hechos. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dijo él. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén. Aquí es donde empezamos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos
y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Marque esa partecita. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías, y oraron y dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Amén. Vamos entonces a ver 3 faltas comunes, hermano, cuando hablamos acerca de la falta del Espíritu Santo. Estuve, hermano, en una lucha continua con la palabra en el verso número 12 al verso número 26, y no entendía por qué Lucas escribe en el capítulo número 1 acerca de la resurrección, de la ascensión, de la promesa del Espíritu Santo, y luego nos muestra un cuadro de lo que está pasando en el aposento alto, adentro de un lugar donde están esperando como 120 personas la promesa que Cristo les dijo les daría después de su ascensión. Y me llamó la atención que en ese momento, en ese tiempo que está sucediendo allí, Lucas anota algo muy importante, y él anota que cuando están en ese lugar, dice que todos estaban en oración, estaban en ruego, y había varias personas, mujeres, o sea, había mucha gente esperando esa promesa. Y en aquellos días, según dice el verso 15, se levanta Pedro, ¿verdad que sí? Ahora, lo primero que miramos es que el hombre, sin la guianza del Espíritu Santo, trata de imponer sus pensamientos y sus ideas. ¿Oyó eso? Mire, hoy es, hermano, ese es un asunto que usted lo puede mirar, hermano, de una manera clara. En muchos ministerios, en muchos lugares donde personas predican la palabra, sean pastores o evangelistas o apóstoles o lo que usted quiera, hermano, vemos a muchas personas que ponen sus propias ideas, hermano, y sus propios pensamientos a la congregación, pero no es por la dirección del Espíritu Santo, sino porque falta la dirección del Espíritu Santo en ese lugar. Si usted mira el versículo número 8, note lo que dice la Escritura: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? En el versículo 14, en el versículo 15 del libro de los Hechos, ¿ya vino el Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Él nos iba a guiar también ¿hacia dónde? Hacia toda verdad. Pero la Biblia dice, hermano, que a Pedro le pareció bien, ¿verdad? ¿Cómo era posible que, verdad, no estuviera Judas? Aparentemente para él era muy importante que se conservara el número 12. ¿Por qué era muy importante para Pedro? Porque eran 12 tribus en Israel, ¿sí? Porque ellos habían sido siempre gobernados, habían tenido siempre 12 tribus.
Así que ahora ellos estaban en un número non, que era un número, ¿verdad? Que no casaba con la tradición judaica. Así que cuando miramos lo que aquí está sucediendo, él se para en medio de ellos y trata de imponer una idea. Necesitamos a alguien que reemplace a Judas. Ahora, pero la pregunta sería, si era tan importante que prevaleciera el número 12 y que hubiera 12 discípulos después de Jesús, ¿no cree que Cristo, después de que anduvo con ellos durante 40 días, les hubiera dicho, busquen entre vosotros a uno, o tú serás el que continúe el trabajo de Judas? Pero Cristo no dijo nada, ¿verdad que no? Cristo no dijo nada, Cristo no hizo alusión, ¿verdad?, al ministerio de Judas, porque Judas, lo que quieren decir cuando hablan del ministerio, es que él se encargaba de las finanzas, era el tesorero. Así que, ¿verdad?, les faltaba uno. Cuando un hombre, hermano, no tiene la guianza del Espíritu Santo, hermano, comete un error muy común en la iglesia, y es que ellos tratan de imponerse sus propios pensamientos y sus propias ideas al pueblo que están pastoreando. Por eso mira, hermano, tantos problemas y dificultades en la obra de Dios. Hombres, hermano, que aunque estamos pastoreando el rebaño de Dios, estamos todos divididos. ¿Por qué? Porque yo creo que debe de hacerse así. No, porque a mí me enseñaron que es así. No, porque yo creo que es de esta manera. Y lo único que estamos diciendo es, me falta la presencia del Espíritu Santo. Pero eso se hacía, porque por ejemplo, el Señor